a encontrar a la mitad, pues va a tener coordenada 0,0. Se va a abrir a la derecha. Como es coordenada 0,0 en el vértice, entonces voy a utilizar la ecuación canónica de una parábola que se abre a la derecha. ¿Cuál es la ecuación canónica de una parábola que se abre a la derecha? Pues va a ser igual y cuadrado igual a 4 a x. Ahora lo que necesito venir y confirmar es cuánto vale x, cuánto vale a. Y a es la distancia que hay del vértice hacia el foco. Y a es igual a 2 unidades. Y esa misma distancia es la que debe de haber del vértice hacia la directriz. Entonces, a vale 2. Construyo mi ecuación 4 por a x. La ecuación entonces va a ser igual a y cuadrado igual a 8x. Esa es la ecuación que describe esa parábola. Ahora, pues voy a completar mis pormenores. Las coordenadas del vértice, si quieren eso yo lo puedo hacer aquí. Vértice, sus coordenadas es 0,0. Las coordenadas del foco están en 2,0. A vale 2 unidades. La ecuación de la directriz x igual a menos 2. Y se recuerda la otra característica que les decía. El lado recto, que es igual a 4 por a, es 8 unidades. Bien, y ahí queda entonces descrita la parábola por completo. Muy bien, hagamos otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que no sea una parábola con vértice en el origen, que sea fuera del origen. Por ejemplo... Dije, disculpe. Sí. ¿Podría mandar foto también de ese ejercicio, por favor? Bueno, voy a hacer el otro. Gracias. Por ejemplo, el otro dice... Hagamos el Ingeniero. Sí. Una pregunta, ¿cómo dijo que se llamaba la rayita que dividía a la directriz? Esta. No, aquí no la colocó, sino en el anterior ejercicio. Una que estaba horizontal. Y quiero ver en la foto. Que les envíe foto de eso. El lado recto, compañera. O el eje. No, en la foto se ve color verde. Ah, horizontal. Lo que aparece en verde es el plano. En la foto. El plano cartesiano. Ese es el que aparece cabal aquí, güey. Ese es el eje Y. Y este es el eje X. Ahora, algo importante de lo que usted preguntaba. Aquí, en esta parábola, el eje X constituye justamente, lo voy a poner aquí en negro, el eje de la parábola. El eje de la parábola es igual al eje X. O muchas veces también algunos lo pueden escribir así. O Y es igual a 0. Porque esto es esta recta, mira. Esta recta es la recta Y es igual a 0. Y muchas veces nosotros más comúnmente le decimos el eje X.
Bien, segundo ejercicio. Vamos, dice, allá las ecuaciones de la parábola con vértice y foco. Vértice en menos 4,3. X, Y. El vértice ahora va a estar en menos 4 en X. Ahí está el vértice. Y dice que tiene su foco en menos 1,3. Foco menos 1,3. A ver. Ya me dan las coordenadas del vértice. Me dan las coordenadas del foco y el foco es bien claro. El foco y el vértice son bien claros. Porque el foco va a ser una coordenada que va a estar dentro de la parábola. Eso quiere decir que si el foco está al lado derecho y el vértice está al lado izquierdo, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que esta parábola se va a abrir así. Si el foco hubiera estado si el vértice hubiera estado al lado derecho del foco, entonces la parábola se abre hacia la izquierda. Si el vértice hubiera estado arriba del foco, entonces el foco se abre, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, bueno, pues cada una de los pormenores me dan una pauta de cuáles van a ser las características de la parábola, principalmente su forma. Entonces, ya aquí yo puedo venir y concluir. Bueno, esta parábola se va a ir. Sí. Así va a ser el comportamiento. Y obvio, entonces yo ya puedo observar aquí que va a ser una parábola que tiene su vértice fuera del origen, que se va a abrir a la derecha. Entonces, la ecuación va a ser de esta, va a ser como se abre a la derecha, la variable que está elevada al cuadrado va a ser la y. ¿Cuál es el modelo? Y menos k elevado al cuadrado es igual a 4a por x menos h. Ahí estamos. Bien, entonces podemos construir la ecuación. Y menos la coordenada del vértice en el eje y, 3 al cuadrado, igual a 4. ¿Cuánto vale a? A es la distancia que hay de el vértice hacia el foco. O sea, esta distancia, ¿sí? Que es de 1, 2, 3 unidades. ¿Sí? La distancia que hay del vértice al foco es de 3 unidades, porque el vértice tiene su coordenada en x en menos 3, y el foco tiene en menos 4, y el foco tiene su coordenada en x en menos 1. Entonces, menos 4 menos 3, pues me va a dar un valor de 3. Eso vale a. Por x menos la coordenada del vértice en el eje x, que es menos 4. Sí. La ecuación simplificada entonces es esta. Ahí está. Esa es la ecuación simplificada. Podemos venir y completar entonces las características. Este es el lado recto, ¿eh? Y el lado recto es igual a 4 por a. O sea, el lado recto es lo que nos da este valor siempre, ¿sí?
escribir del otro lado. Lado recto es igual a 12. Otra característica importante es definir siempre la directriz. Y la directriz se va a encontrar a una distancia igual a la que se encuentra el foco, solo que en dirección contraria. El foco se encuentra 3 unidades hacia la derecha. O sea, la directriz se va a encontrar 3 unidades hacia la izquierda. Aquí va a estar la directriz. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de la directriz? X es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X es igual a menos 7. Entonces, yo voy colocando aquí a la par las coordenadas del vértice, menos 4,3. Las coordenadas del foco, menos 1,3. ¿Cuánto mide A? Mide 3 unidades. ¿Cuánto es la ecuación de la directriz? X es igual a menos 7. El lado recto es igual a 2. Y el eje de la parábola está en esta recta. ¿No? Ahí está el eje de la parábola. En Y igual a 3. Muy bien. Eso, miren, es todo lo que nosotros hacemos a la hora de venir y construir una parábola. Llegamos a la ecuación simplificada. De la ecuación simplificada yo puedo venir y obtener la ecuación general. Y les decía que para encontrar la ecuación general, pues yo puedo desarrollar los productos que aparecen ahí. Entonces, desarrollar los productos significa que yo voy a trabajar, bueno, para la ecuación general a partir de la ecuación simplificada. Entonces, voy a trabajar desarrollando estos cuadrados, ¿no? Cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual a 12x más 48. Como la ecuación general eso queda que igual a 0, ¿verdad? Entonces tengo y cuadrado menos 6y menos 12x más 9 menos 48 igual a 0. Finalmente, entonces, mi ecuación general menos, entonces tengo 48 menos 9. Esta es mi ecuación general. Y esta de acá. Esa es mi ecuación simplificada. Muy bien. Pero también, como todo esto de las canónicas, el proceso inverso es que a partir de una ecuación, nosotros encontremos los pormenores. Entonces... Ingeniero, disculpe. Sí. La directriz es igual a la distancia del vértice al foco, ¿verdad?
Sí, es igual. La misma distancia que hay del vértice al foco es la distancia que debe de haber de del vértice a la directriz. O sea, la distancia que hay del vértice al foco, que en este caso era de 3 unidades, esa misma distancia hay del vértice a la directriz. Ahí estamos. Bueno, y entonces dice, encuentre las coordenadas de los vértices, los focos, las ecuaciones de las directrices y todas las características de una parábola que tiene como ecuación. Y por ejemplo, hagamos el inciso D. Y cuadrado, hagamos el X mejor, para que trabajemos con una parábola que se abre hacia arriba. Hemos trabajado con parábolas que se abren hacia el lado derecho. Bien. Entonces tenemos ahora una parábola. Bueno, ahora tenemos una ecuación. Y a partir de la ecuación nosotros tenemos que construir la gráfica y tenemos que venir a indicarle a todos los pormenores. Entonces la ecuación es x cuadrado más 20y menos 40. X cuadrado menos 40 es igual a 0. Bien, x cuadrado más 20y menos 40 es igual a 0. Bueno, esta es una ecuación, va a ser de una parábola. La diferencia entre un círculo y una parábola es que en el círculo las dos variables tienen que aparecer al cuadrado, puro tú, x y y. En cambio, en una parábola no. Ahí puede aparecer una variable al cuadrado y la otra no, la otra lineal. Pero si aparece una variable al cuadrado y la otra no, entonces esa es pauta que yo tengo una parábola. Y también es pauta de que la parábola se va a abrir sobre la variable que está elevado al cuadrado. O sea, esta es una parábola que se va a abrir sobre el eje Y. O sea, se va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Supuestamente no sabemos. Bien, entonces, como sé que es una parábola que se va a abrir hacia arriba o hacia abajo, entonces posiblemente el modelo va a ser este. Miren, x menos h elevado al cuadrado es igual a 4a por y menos k. Entonces aquí, eso sí, más o menos, porque yo todavía no sé si se va a ir hacia arriba o se va a ir hacia abajo. Eso lo voy a construir. Bien, entonces para poder construir, si revisan en las fotos anteriores para desarrollar la ecuación general, pues lo que hice fue desarrollar los cuadrados que aparecían ahí, ¿verdad? O sea, desarrollé este x menos h, desarrollé el cuadrado y aquí desarrollé el producto. Aquí el proceso va a ser inverso. ¿Verdad? El proceso va a ser inverso, entonces yo voy a venir a decir, voy a dejar de un lado las x y del otro lado voy a dejar la y. ¿Sí miren? Menos 20y menos 40. Bien. Entonces, si se dan cuenta ahí, en el momento en que yo vengo y bueno, pues tendría la opción o tendría yo la inquietud de querer completar un cuadrado para poder llegar a esta forma, ¿ven? Para poder llegar a esa forma, simplemente no lo puedo hacer. Porque para completar un cuadrado yo tendría que tener la estructura x cuadrado más bx. Y la completación sería entonces buscar ese número que me hace falta. En este caso no tengo ese bx.
Y cuando no tengo ese Bx, entonces yo puedo venir y decir, ah, no, aquí la coordenada del vértice está en 0. La coordenada del vértice en el eje X está en 0. Porque no tengo ese otro más Bx aquí como para poder hacer una completación, ¿eh? Como para poder venir y decir, ah, bueno, entonces le voy a sumar un número para completar un trinomio cuadrado perfecto y entonces escribirlo de esta manera. Como no tengo ese número, entonces yo digo, ah, bueno, aquí lo más seguro es que la coordenada del vértice en el eje X es igual a 0. Es como que yo tuviera así, miren. Igual a menos 20y menos 40. Saco factor común. Puedo sacar factor común aquí, menos 20y, menos 20, perdón. Ingeniero, solo una pregunta, ¿no tendría que ser más 40 ahí? ¿Por qué? Ah, es cierto. Es cierto. Si a la hora de hacer mi despeje, el 40 pasa como positivo. Entonces puedo sacar, ah, bueno, saco como factor común menos 20 y entonces digo, menos 20y dividido dentro de menos 20 me va a dar y. 40 dividido dentro de menos 20 me va a dar menos 2. Y aquí escribo x cuadrado es igual a. Entonces ahora, esto que está aquí, miren, es igual a 4a. Ese 20 que está ahí, el signo no lo tomamos en cuenta, solamente el 20. Este 20 de acá va a ser igual a 4 veces a. Eso ya me va a empezar a servir como para construir mi gráfica. Mi vértice va a estar en x, 0, y, 2, Este 20 significa que es igual al lado recto, es igual a 4a. Este es igual al lado recto, que es igual a 4a. Entonces quiere decir que a es igual al lado recto dividido dentro de 4. Este es igual. ¿Cuánto mide entonces el lado recto? Vale 20. Dividido dentro de 4. A es igual a 5. Y este signo a mí me indica que la parábola se va a ir hacia abajo. Y el valor de A me indica la distancia que va a haber entre la coordenada del vértice y la coordenada del foco. Entonces, el foco va a estar 5 unidades retiradas del vértice. Pero como este signo a mí me indica de que la parábola se va a ir hacia abajo y yo ya sé que el foco está dentro de la parábola, o sea, es un punto interno en la parábola, entonces el foco va a estar 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a estar el foco. Este es el vértice. El foco tiene coordenadas en x0 menos 3 en y. Porque es 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y la directriz se va a encontrar 5 unidades, pero hacia arriba, a partir de las coordenadas del vértice. O sea, más o menos 1, 2, 3, 4.
sea, la directriz es esta. Y es igual a X, perdón. La directriz va a ser igual a Y igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la parábola, más o menos, es esta. A es igual a 5. A es igual a 5. Esta distancia de aquí, ¿ven? Que es el lado recto, debería ser igual a 20 si esto estuviera bien hechecito. Aquí deberían de haber 10, ¿ve? 1, 2, 3, 8, 9, 10. Y para acá también tienen que haber 10. Muy bien. Entonces, ahí están construidas las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto, y lo único que haría falta ahí era definir cuál es el eje de la parábola. Pero el eje de la parábola es esta recta, ¿no? Eje de la parábola es igual a Y igual a 0. ¿Qué es lo mismo decir? No, X igual a 0 es esta cosa. El eje de la parábola está en X igual a 0. O lo que es lo mismo decir, el eje Y. Muy bien. Entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Ya ahora ya aprendimos a pasar de una ecuación a los pormenores de una parábola, y también de los pormenores de una parábola determinar la ecuación, ya sea esta, la ecuación simplificada o la ecuación general. Bien, entonces nos quedamos ahí.